Bueno, de nuevo, muchas gracias a John Mario. Muy interesante esta, donde nos muestra algo de su trabajo a partir de tres crónicas de vivencias personales, ¿cierto? Donde se ve pues, la parte investigativa y una muestra plástica también personalmente muy interesante desde una representación pictórica, utilizando fotografía, archivo y cartografía como método para estructurar y promover más la parte de investigación. Bueno, damos paso a nuestra siguiente invitada, ¿sí? Les recuerdo, 5:30, a las 5:30 tenemos un espacio para conversar, ¿sí? Pueden ir dejando sus preguntas en los chats, ya sea por acá por YouTube, por el Facebook, para que más adelante pues nuestros invitados puedan responder y aclarar un poquito más acerca de su conversatorio. Sin más preámbulo, vamos a darle paso a Carolina Rojas, ¿sí? Con su ponencia Espacialidad de aula y sus implicaciones simbólicas. Les cuento algo acerca de Carolina Rojas. Ella es maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín, y es magíster en artes plásticas y visuales de la misma universidad, con sede en Bogotá. Como artista desarrolla investigación, creación desde las prácticas artísticas contemporáneas, en torno a procesos de memoria visual y material, desde lo escultórico, la espacialidad, el arte público, la creación colectiva, el arte contextual, el arte colaborativo y el arte relacional. También investiga en torno a las estéticas ambientales y el pensamiento ambiental latinoamericano desde el colectivo artístico interdisciplinar Sedimentos, creado en el 2006 ya. Docente de planta de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Y Carolina, ¿cómo has estado? Bienvenida a esta charla, a esta tarde conversatorio, pues muy agradable, muy interesante. Buenas tardes, Giovanni, y buenas tardes para todos y para todas. Para mí es un placer estar nuevamente compartiendo con ustedes en este espacio tan valioso del festival. Bueno, quisiera entonces comenzar mi participación diciéndoles que el día de hoy voy a compartir con ustedes parte de un proceso eh, en el que he estado investigando este año, pues digamos que hace parte de una investigación que estamos adelantando con otros colegas de la universidad y con financiamiento del Centro de Investigaciones de la universidad. Entonces, este texto que les voy a compartir es parte de este proyecto. El proyecto se llama El aula efímera, el lugar donde suceden las cosas. Entonces, pues en esta parte que les voy a compartir del proyecto, o del proceso más bien, eh, pues la idea es indagar un poco sobre esta categoría de la espacialidad del aula. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Eh, el aula es un lugar material cuya organización espacial es fácilmente aprehensible en la ubicación de puertas, tableros, escritorios, mobiliario y sus usuarios. Prima el ordenamiento controlado. Entonces, el aula es también un lugar simbólico donde se configuran relaciones jerárquicas de poder. Las aulas, en palabras de Foucault, son espacios mixtos, reales, ya que rigen la disposición de pabellones, de salas, de mobiliarios, pero ideales, ya que se proyectan sobre la ordenación de las caracterizaciones, de las estimaciones, de las jerarquías. Bueno, el texto está conformado por dos partes. Esta primera parte entonces se llama el aula y el espacio jerarquizado. El aula es parte de un cuerpo más grande, es la célula de un organismo complejo que es la escuela. Michel Foucault, en su ampliamente difundida obra Vigilar y Castigar, define la escuela como uno de los grandes centros de encierro
propios de las sociedades disciplinarias de los siglos XVIII y XIX, en los cuales el individuo ingresaba y debía permanecer por cierto tiempo, pasando sucesivamente de uno a otro, casi siempre por obligación. Se trata de instituciones que actúan como moldes o moldeados para disciplinar a los individuos de modo que resultaran fuertes y útiles al sistema productivo, al tiempo que fueran dóciles, sumisos y obedientes. Foucault entiende la disciplina en el ámbito de la pedagogía escolar como una anatomía política del detalle, es decir, como una estrategia de encauzamiento de la conducta que permite producir individuos homogéneos. Este encauzamiento es facilitado por la configuración espacial de la escuela y del aula. Esto es a lo que Foucault llama el arte de las distribuciones, el cual emplea técnicas como la clausura, el principio de localización elemental o de la división por zonas, los emplazamientos funcionales y la organización de un espacio serial. La clausura es explícita en los contextos, en los colegios de tipo internado, que constantemente se reconocieron como el más perfecto régimen de educación, como un modelo a seguir. Pero la clausura se manifiesta en encierros más discretos, aunque engañosos y efectivos. Las puertas de la escuela se abren para permitir el ingreso de los estudiantes y tras sonar el timbre o la campana que indica el comienzo de la jornada escolar, las puertas se cierran y nadie más tendrá derecho a entrar. Mientras tanto, la puerta del aula también se cierra, haciendo de ella un lugar cerrado sobre sí mismo. Las ventanas se ubican en lo alto del aula para impedir las distracciones que podría acarrear el acceso visual al espacio exterior, cuando no era que estaban cubiertas con telas pensadas en bastidores de madera, como se acostumbraba en el proyecto pedagógico de Joseph Lancaster. La escuela se cierra en nombre del orden y la seguridad. Para mantener a todos los estudiantes reunidos y protegidos, así como para prevenir y remediar inconvenientes como posibles agitaciones o interrupciones en el trabajo escolar. El principio de localización elemental o de la división por zonas es una de las más palpables evidencias de cómo la disciplina organiza el espacio de forma analítica, evitando la distribución por grupos de personas. En el aula, este principio se aplica en la participación por filas en las que a cada estudiante se le asigna un espacio individualizado que ocupará en su escritorio unipersonal inmovilizante. Este ordenamiento le permite al profesor saber con exactitud dónde y cómo encontrar a cada estudiante, establecer quién está ausente y vigilar la conducta de quienes están presentes, además de que le facilita recorrer los espacios entre las filas para ejercer no solo la vigilancia general, sino acceder a cada individuo para monitorear su actividad en particular cada vez que lo desee o lo considere necesario. Los escritorios unipersonales se ubican de frente al tablero, uno tras otro, dificultando el relacionamiento entre estudiantes y en caso de que se dé, la organización posibilita al profesor interrumpir rápidamente cualquier comunicación inútil y descomponer implantaciones o iniciativas colectivas. Los emplazamientos funcionales dependen de una codificación de los espacios arquitectónicos en la que se fijan unos lugares definidos por su utilidad. De entrada, la utilidad de la escuela está determinada por ser un dispositivo que filtra, localiza y selecciona. De ahí los exámenes de admisión que controlan el tipo de personas que ingresan a la institución. De otro lado, la distribución calculada y la compartimentación del espacio de la escuela con rigor permiten toda una serie de otros controles administrativos. La diferenciación por zonas del espacio de la primaria, del de la secundaria y del de diferentes cursos permite administrar el grado de desarrollo físico y psicológico de los estudiantes. El patio de recreo debe permitir administrar sus actividades de ocio o esparcimiento. El restaurante o la cafetería administran el tipo de alimentos y las raciones que los estudiantes consumen. La enfermería, la vigilancia médica y la biblioteca, el trabajo extraclase. La escuela se divide según las fases, los estadios o las actividades elementales asociadas al trabajo escolar o según los individuos que lo realizan, los cuales pueden ser observados, caracterizados y contabilizados. De este modo, nacen de la disciplina los espacios escolares útiles. La organización de un espacio serial es clara en la escuela. Los individuos están definidos en una serie homogénea que les otorga un rango, que depende de la edad, los adelantos y la conducta de cada uno. El rango que obtiene el individuo semana a semana, mes a mes, año a año, precisa la tarea, la prueba, la sucesión de materias a tratar según un grado de dificultad ordenado de manera creciente.
El rango determina el lugar individual que cada quien ocupa en una clasificación particular, una localización que los distribuye y los hace circular en un movimiento continuo en el que unos a otros se van sustituyendo, porque dentro de la serie son intercambiables. Dicha localización es tanto ideal, según Foucault, marca una jerarquía del saber o de la capacidad como material, o sea, concreta en el espacio de la clase o del colegio la distribución de los valores o de los méritos, también son palabras de Foucault. Para ejemplificar lo anterior, Foucault nos cuenta cómo el sacerdote y pedagogo Juan Bautista de la Salle deseaba una distribución espacial de la clase que le garantizara el control sobre clasificaciones tales como el grado de adelanto, los hábitos de aseo, el carácter y la capacidad adquisitiva de la familia de la que provenían los estudiantes. Esto después de que el también pedagogo Jacques Battencourt se hubiese propuesto dividir las aulas en 3 emplazamientos diferenciados: uno para los que aprenden latín, alejada de los perezosos; otro para los que aprenden a leer, que a su vez estaría subdividida en un espacio para los ricos y otro para los pobres, con la finalidad de que los segundos no transmitieran parásitos a los primeros; y el tercero para los estudiantes nuevos, a quienes se les asignaría alguno de los otros posibles emplazamientos una vez se fueran identificadas sus capacidades. Dentro de estas taxonomías se establece tanto la fijación como la circulación, de modo que, en palabras de La Salle, citado en Foucault, cada uno de los alumnos tendrá su lugar determinado y ninguno abandonará ni cambiará el suyo, sino por orden y con el consentimiento del inspector de las escuelas. La organización serial es la técnica de la distribución, el control, el análisis y la inteligibilidad que hace de la escuela un espacio arquitectónico, funcional y jerárquico al mismo tiempo, poniéndola a funcionar como una verdadera máquina pedagógica, en palabras de Foucault. De otro lado, en la escuela no solo el espacio se encuentra dispuesto en series sucesivas, sino también la actividad temporal. Los horarios y calendarios distribuyen detalladamente el tiempo en ritmos con duraciones controladas que se regulan en ciclos de repetición. Estas series cronométricas y cronológicas permiten administrar, fiscalizar y dominar el uso del tiempo, de tal manera que los estudiantes lo empleen en actividades de calidad, no se hallen ociosos y se puedan obtener de ellos el mayor provecho. La actividad ritmada de los estudiantes es sostenida por un código específico al que ellos aprenden a responder de manera automática. De este modo, el arte de la distribución se expresa cuantitativamente y estadísticamente en el ordenamiento de individuos en tiempos-espacios que representan escalas y clasificaciones con implicaciones cualitativas en un modelo moral. Otro rasgo fundamental de la espacialidad del aula es que ella tiene un núcleo que es el lugar privilegiado dentro del espacio y es ocupado por el profesor. Señalizado por el tablero, este lugar demarca la ubicación de todo lo demás. Respecto al tablero profesor, todo lo demás es periferia. Desde este núcleo, el profesor tiene permanente alcance visual de todo el espacio, lo que le permite la observación jerarquizada y la vigilancia global pero discreta. De ahí que Foucault relacione la escuela con el modelo arquitectónico del panóptico, en el que nada escapa al ojo interesado, que está por doquier y siempre alerta, pero en silencio, como un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder. En la forma del panoptismo propia del aula, el tablero profesor es la torre central de vigilancia. No gratuitamente se solía usar en las aulas una tarima un poco elevada donde se ubica el maestro, una suerte de estrado concebido para dar sermones, cuya altura facilitaba el ejercicio de control. El diseño de aula de Pablo Montesino consistía en una sala donde los estudiantes se masificaban en una gradería que se observaba desde la tarima, gradería que Foucault identifica como la pirámide, que permite añadir tantos escalones como sea necesario para cubrir toda la superficie a controlar, aumentando los efectos del dispositivo disciplinario del aula. De igual modo, el tradicional plano cuadrado se ha afinado con los esquemas de la distribución en filas y en hileras propios de las aulas, que equivalen en el principio panóptico a la construcción periférica dividida en celdas que supervisadas desde la torre central. Cada escritorio unipersonal de los estudiantes es una unidad espacial perfectamente individualizada y constantemente visible. Por su parte, el edificio de la escuela, la organización de sus patios, pasillos, corredores, aulas ubicadas a intervalos regulares, no pueden escapar a la geometría exacta de la vigilancia jerarquizada. Se trata de arquitecturas que gestionan el encuadre espacial de la visibilidad general.
Así, el aula en particular y la escuela en general devienen en edificio diseñado como microscopio de la conducta, según Foucault, en el que el estudiante es objeto de la observación del poder. Se especifica y se integra la vigilancia a la actividad pedagógica. Bien, esta segunda parte del texto se denomina el aula y el espacio abierto. Podríamos decir que las técnicas de distribución espacial a las que se refiere Foucault encuentran sus máximos representantes en las ideas pedagógicas de Lancaster y Montesino. Sin embargo, tanto la clausura, el principio de localización elemental o de la división por zonas, los emplazamientos funcionales y la organización de un espacio serial estarían siendo cuestionadas y replanteadas en las ideas de configuración espacial de las propuestas de importantes pedagogos de la infancia del siglo XIX y del XX. Para analizar esta cuestión nos vamos a centrar en las concepciones de aula y espacio escolar presentes en las obras de Froebel, Montessori y Malaguzzi. Veamos. En paralelo con el origen del nivel de educación preescolar en la primera mitad del siglo XIX, el modelo de Friedrich Froebel se formaliza como el primer sistema dirigido a este nivel de educación. Este modelo comprende una idea de espacio-escuela que entraña un tipo de arquitectura específico para la educación, lo que va a influenciar las futuras concepciones sobre el espacio educativo. La propuesta espacial de Froebel nace de una decidida oposición a la gradería y la tarima de Montesino para proponer un espacio escolar abierto, dinámico y flexible. En 1840, Froebel acuñó el término alemán Kindergarten para referirse a su proyecto pedagógico, cuya traducción al español es jardín de infancia. La denominación de la propuesta froebeliana expresa en sentido figurado una relación metodológica en la que los niños son considerados como pequeñas plantas que son cuidadas por un jardinero, que nosotros sabemos que muchas veces es una jardinera, que en este contexto es el maestro. Pero la denominación no se queda en un sentido metafórico, ya que remite explícitamente al espacio físico en que ha de desarrollarse el trabajo escolar, dominado por la intención naturalista del jardín. Se trata de un conjunto arquitectónico compuesto por tres tipos de espacios, abiertos, de transición y cerrados, pero en el que priman los espacios abiertos sobre los cerrados. Dentro de los espacios abiertos estará el jardín, el cual ocupa la mayor extensión de todo el conjunto escolar. Este contará con un área dividida en pequeñas parcelas individuales de 1 metro cuadrado que se asignan a cada niño para que cultive a su gusto. Otra área que rodeará el área de las parcelas individuales corresponderá a grandes parcelas destinadas al cultivo colectivo en grupos de 25 niños. El jardín tendrá un diseño simétrico con medidas áureas y marcadas repeticiones de formas consideradas básicas en arquitectura, como rectángulos, cuadrados, círculos, cubos y cilindros que refuerzan la intención educativo-conceptual de la metodología y los materiales didácticos froebelianos, centrados en las formas geométricas puras. Los más reconocidos materiales de Froebel eran llamados dones o regalos y consistían en bloques de madera de formas geométricas con los que el niño jugará sobre la superficie de la mesa de trabajo dibujada con una cuadrícula, lo que le permitirá calcular tamaños, espacios, número de elementos, realizar figuras, modelar objetos y estructuras, distinguiendo en ellos el espacio interior y el espacio exterior. De este modo, el niño se familiariza con la geometría, la matemática, la arquitectura, el diseño, la creatividad y la estética de manera progresiva. También habrá un patio descubierto dentro de los espacios abiertos que tendrá un trazado con un círculo central en el que se ubica una fuente, una glorieta con plantas. Además, habrá árboles de varias especies plantados. Allí los niños realizarán actividades de gimnasia y otros trabajos escolares, así como juegos libres. Dentro de los espacios de transición se cuenta con un segundo patio que será cubierto y servirá para hacer lo mismo que el primero, pero en los días de lluvia. También habrá un tercer patio que será cerrado. Como espacio cerrado se comprende el edificio de la escuela propiamente dicho, que tendrá pequeñas dimensiones de arquitectura sencilla, casi doméstica, para que se aproxime al entorno natural y sociocultural de la familia. Las aulas deben ser amplias y no deben reunir más de 25 niños, con grandes ventanales bilaterales que permiten la mejor iluminación y el contacto visual con el exterior, así como estar conectadas directamente con el patio abierto para que en los días con buen clima cada grupo pueda sacar el mobiliario y realizar el trabajo escolar al aire libre. Los bancos y las mesas tendrán un diseño liviano que permita su movilidad para poderlos reunir o dispersar según los requerimientos didácticos de cada momento o forma de trabajo. Las paredes de las aulas se consideran como espacios útiles y agradables para los niños, según la voz, de modo que allí se ubican diversos materiales educativos.
Los tipos de espacios propuestos por Frebel expresan un diseño con gran contenido semántico y simbólico en su integración con la naturaleza. Los espacios abiertos ocupan una gran extensión, seguidos de los espacios semicerrados, mientras que los espacios totalmente cerrados se reducen a las mínimas necesidades de protección de las inclemencias del tiempo. Es de destacar desde el punto de vista arquitectónico la adaptación progresiva al entorno natural, mientras la transición armónica desde el edificio cerrado al jardín, pasando por los patios cubiertos y semicubiertos, principio que está presente en toda la pedagogía frebeliana, según palabras de la OSS. De esta manera, el niño se desenvuelve libremente y tiene un aprendizaje mediado por el juego a su propio ritmo, pero guiado por el contacto directo con la percepción de la naturaleza que encuentra asidero en el instinto infantil de hurgar y manipular la tierra. El jardín tiene un trasfondo filosófico naturalista en el que la comunicación con el entorno natural se extiende a la escuela como un espacio básico para que la educación se aproxime tanto como sea posible a la vida al aire libre. Los principios pedagógicos basados en las fuerzas naturales y la intuición, Frebel los toma de Comenio, Rousseau y Pestalozzi, pero innova en el sentido de cómo lo relaciona con su proyecto arquitectónico de espacios libres, parcelas, plantas y formas geométricas espaciales y materiales que dan cuenta de una unión entre arquitectura y naturaleza. Por su parte, María Montessori va a proponer el aula como un espacio acogedor y bien organizado, con distintos tipos de estímulos que fomentan la curiosidad en el niño para que aprenda a través de los sentidos, además de que se sienta seguro, tranquilo, motivado y alegre como en casa. De ahí que haya decidido hacer del aula un ambiente preparado que componía cuidadosamente con sus casas dei bambini, traducido al español como casa de los niños. El diseño de las aulas en la pedagogía Montessori tiene en cuenta los siguientes aspectos: iluminación natural, espacios despejados, abiertos y extensos por los que el niño puede moverse libremente, espacios definidos en 4 áreas dotadas de materiales educativos diversos, áreas de vida práctica, área sensorial, área de lenguaje, lectura y escritura, área de matemáticas y área de cultura general. Espacios diferenciados para el trabajo individual y el trabajo en grupo, sin antes anotar que el trabajo en grupo no es dirigido, sino que se da mediante acercamientos espontáneos entre los niños, desde los que ocurren interacciones sociales verdaderas surgidas de necesidades reales. No hay escritorios unipersonales, sino mesas de trabajo, y todo el mobiliario debe tener un tamaño proporcional al tamaño del niño. El piso es también considerado un área ideal para trabajar, así que es fundamental tener alfombras. Los materiales estarán colocados en estanterías y espacios visibles y accesibles para que los niños puedan manipularlos con independencia. Los materiales están diseñados para desarrollar al mismo tiempo un concepto y una habilidad. Además, tienen la cualidad de ser autocorrectivos, lo que le permite al niño identificar fácilmente su error y enmendarlo por sí mismo. La decoración del aula son los trabajos realizados por los propios niños. En el método Montessori, el niño tiene el poder de decisión sobre qué quiere trabajar, dónde y por cuánto tiempo, sin que haya obligatoriedad alguna de pasar por todas las áreas, procurando una autonomía real. El maestro ya no es el centro de la clase. Este sigue a los niños y adapta las propuestas didácticas a las necesidades de cada uno, pues es el niño quien explora, decide y aprende por su propia cuenta. El adulto debe cambiar su mirada del niño, debe respetarlo y asumirlo como un ser autónomo, constructor y protagonista de su aprendizaje. De otro lado, podemos encontrar la obra pedagógica de Loris Malaguzzi, que bebe directamente del modelo arquitectónico frebeliano del jardín de infancia, así como de la casa de los niños de María Montessori. Las escuelas infantiles de Malaguzzi, iniciadas en el ayuntamiento de Reggio Emilia, al norte de Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, constituyen uno de los referentes más importantes en términos de escuelas relacionadas con un proyecto cultural, organizativo, arquitectónico y espacial, en palabras de Hoyuelos. Este proyecto es también parte de esas propuestas pedagógicas que buscan romper con el invento no autónomo, reproductor y modelador de individuos en un proceso de socialización represor del espíritu crítico que podía ser la escuela, surgiendo como una alternativa a las rutinas normativas y autoritarias de las vigilancias extremas de la escuela tradicional. Malaguzzi cuestionaba fuertemente el hecho de que tanto los espacios como el mobiliario educativo fueran universales y se aplicaran tanto a la escuela infantil como para la universidad. Encontraba que la arquitectura escolar era una construcción del pasado, en palabras de Hoyuelos, unos edificios cómplices del retraso pedagógico, que impedían innovar en una propuesta de escuela inédita. Consideraba que los niños no podían ser hacinados o masificados en cualquier parte y de cualquier manera,
Le preocupaban especialmente el mobiliario, los colores, la organización espacial, por lo que buscaba permanentemente participar en la construcción de los espacios escolares, exigiendo tener un diálogo constante y directo con los arquitectos, ingenieros y obreros que construían los edificios de sus escuelas. Malaguzzi abogó por que los proyectos arquitectónicos de las escuelas no fueran decididos de manera centralizada por el Estado, sino que fueran los entes locales los que generaran su propia arquitectura con la participación de los profesores, los niños, los padres y los trabajadores de la escuela, es decir, de todos aquellos quienes intervienen en el acto educativo. De esta manera sostenía que la escuela debe defender su legítimo derecho a conceptualizar y construir un ambiente propio que le permita dotar a los edificios educativos de una concepción arquitectónica y espacioambiental, de acuerdo a Hoyuelos, a través de la cual la escuela pueda manifestar su identidad. A continuación, presentaré algunas de las características espaciales que conformaron la identidad de las escuelas de Reggio. La entrada es una especie de umbral simbólico que busca representar la totalidad de la identidad de la escuela, construyendo expectativas diversas en quienes flanquean el portal. Las escuelas son pequeñas, acogiendo un aproximado de 70 niños por cada edificio, ya que las escuelas grandes son poco familiares y tienden a burocratizarse en exceso. El tamaño pequeño permite que las relaciones informales, cotidianas y extraordinarias afloren, que las escuelas sean lugares acogedores, cuidados, placenteros, agradables, amables, en los que todos los protagonistas de la educación son conocidos y reconocidos. A todos los niños se les debe llamar por su nombre. El edificio tiene una única planta baja con espacios interconectados que permitan al niño circular y dominar tanto el interior como el exterior, espacios que el niño puede recorrer y adaptar sin encontrar mayores prohibiciones. La idea de escuela de Malaguzzi es la de un espacio interrelacionado con las plazas, las calles y los entornos recreativos de la ciudad, los cuales son vistos como espacios educativos de la escuela, al tiempo que la escuela es un espacio cultural para la ciudad. Hay una plaza central que determina la organización espacial, ya que todos los demás espacios confluyen en ella, eliminando los pasillos que tanto remiten a la escuela tradicional. Este es además un ámbito de intercambio de ideas donde se dan encuentros múltiples e iniciativas culturales. Es necesario contar con grandes ventanas de cristal que no solo generan grandes paisajes luminosos con la combinación de luz de dentro y de afuera, sino que generan una continuidad entre el exterior y el interior. Las aulas no son aulas, sino ambientes que incorporan formas en L o en T, permitiendo subdividir el ambiente en 2 o 3 espacios contiguos, facilitando su modulación. La noción de aula es reemplazada por la noción de atelier o de taller, refiriéndose al taller del artista. Con esto se introduce el ambiente natural de la creación artística del proceso educativo, deviniendo en un lugar sumamente sugestivo y óptimo para que los niños imaginen, exploren, se hagan preguntas, investiguen y resuelvan problemas creativamente. Así se exalta el hacer más que el hablar, superándose el discurso o el sermón. El atelier debe ser un lugar con suficiente espacio de acción que permita dividirse y subdividirse de modo que los niños puedan encontrarse naturalmente, estar con otros, ensuciar, hacer ruido, pero también estar en intimidad, solos y hacer silencio si lo desean. La figura del profesor es reemplazada por la figura del atelierista, inventada por Malaguzzi. El atelierista, que también es habitualmente una atelierista, por el rol que desempeñan las mujeres en la formación de los niños, es una artista o un artista que por sus competencias profesionales aporta en el diseño y la planificación de espacios ambientes. En los atelieres, los niños se dividen por grupos según la edad, pero se cuenta con espacios comunes de encuentro intergeneracional. El mobiliario es flexible y posibilita tanto el trabajo en privado como los encuentros múltiples en grupos grandes, medianos o pequeños. Los materiales educativos deben ser objetos con vida que comuniquen, que animen el espacio. Los muros de la escuela son espacios que acogen testimonios de la exploración de los niños y memorias de la vida de la escuela para potenciar su gestión social. Y en muchas construcciones rellanas, la cocina ocupa arquitectónicamente el centro de la escuela, sacando de la clandestinidad a cocineros y auxiliares de limpieza, de tal manera que los niños ven a estas personas trabajar, conociendo el proceso de elaboración de la comida y no solo los productos finales, de manera que se borra el carácter subalterno de ciertos roles y funciones para entender que todos los trabajos son significativos. La cocina tiene una importancia educativa como símbolo emblemático y cultural de una forma de escuela diversa, esto según Hoyuelos.
en la que no se jerarquiza entre algo más educativo, como el trabajo escolar propiamente dicho, y algo menos educativo, como la comida, el baño o el sueño. Hay zonas diferenciadas y separadas acústicamente destinadas al descanso donde los niños pueden dormir. Hay zonas abiertas para el contacto con la naturaleza a través de árboles y plantas diversas. En términos generales, el método pedagógico de Malaguzzi está orientado a la búsqueda de la vida y de la belleza. De ahí que la idea de espacio en las escuelas regianas esté permanentemente concebida desde una dimensión estética. El ambiente es para Malaguzzi un partícipe del proyecto pedagógico, ya que el espacio es considerado como un educador más. Esto quiere decir que el mobiliario, los espacios y las decoraciones son relevantes por su dimensión estética, ya que los hace sugerentes de valores perceptivos, afectivos, intelectuales y relacionales, así como de posibilidades expresivas y creativas. El proyecto pedagógico de Malaguzzi tiene mucho que decir a nuestras necesidades actuales de educarnos en interrelación con nuestros modos de habitar, ya que se trata de situar un concepto arquitectónico asociado a la democracia, el diálogo y la socialización. En palabras de Hoyuelos, la arquitectura como la pedagogía no es neutral, sino reflejo de una idea política. Analicemos ahora qué pasó con las técnicas de distribución espacial en la escuela. En relación con la técnica de distribución espacial de la clausura, vemos cómo el proyecto naturalista de Frebel se centró en el protagonismo del espacio abierto conformado por el jardín y el patio, donde se desarrollaba preferentemente el trabajo escolar, haciendo uso de los espacios de transición y de los espacios cerrados casi exclusivamente para resguardarse de las inclemencias del clima. Malaguzzi también fundamenta su propuesta pedagógica en el establecimiento de umbrales de conexión con el entorno exterior en la interrelación de la escuela y la ciudad, fomentando la idea de un aula abierta donde sus límites se ensanchaban. En relación con la técnica del principio de localización elemental, vemos cómo los mobiliarios livianos y flexibles de Frebel y de Malaguzzi permiten su modulación, reunión y dispersión, mientras que en el método Montessori se eliminan las localizaciones inmovilizantes e individualizadas. En general, en estas pedagogías hay una idea de la libre circulación de los niños, además de que se valoran los encuentros y las iniciativas grupales entre ellos. En cuanto a la técnica de los emplazamientos funcionales, es posible considerar una desjerarquización de los espacios y de los roles cuando hablamos de escuelas abiertas o multiespacio, descentralizadas, provistas de significados espaciales diversos, en las que es fundamental el movimiento, el juego, la flexibilidad de ocupación y la aparición de intersticios que posibiliten las relaciones entre interior y exterior y la influencia del medio sociocultural. Respecto a la organización de un espacio serial, hay que reconocer que esta técnica se sigue aplicando, pero es preciso considerar que una escuela sin organización serial podría llegar a ser en extremo desestructurada. Estas pedagogías fundamentan su organización serial sobre la base de una evolución o progreso en el desarrollo del niño que amerita prestar atención diferenciada a cada uno de sus estadios. Sin embargo, dicha organización se ha flexibilizado en el sentido de que la mirada sobre el niño es de respeto, de autonomía, de decisiones que el niño toma como constructor de su propio proceso de aprendizaje, y es el niño quien reconoce sus avances y su lugar dentro de la organización. Esto sucede en el método Montessori. Asimismo, no se trata de organizaciones estancas, pues se procuran encuentros colectivos en espacios comunes que propenden por los intercambios intergeneracionales, como ocurre en la propuesta de Malaguzzi. A consideración de Foucault, estas formas pedagógicas no son más que la utilización del panóptico como una máquina de hacer experiencias que hace posible la experimentación sobre los hombres y que bajo el aspecto jardín o el aspecto laboratorio conserva la funcionalidad de encauzamiento de la conducta para analizar los resultados que se pueden obtener de la modificación del comportamiento. Por su parte, Gilles Deleuze, siguiendo a Foucault, considera que las reformas a la escuela no son otra cosa que paliativos para gestionar la agonía de la muerte a un plazo más o menos largo de una escuela percibida como un interior en crisis, ya que esta institución es parte de la crisis a la que entraron todos los centros de encierro de las sociedades disciplinarias después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, vale la pena responder a estas posturas de la mano de Jürgen Habermas, quien cuestiona el pensamiento de Foucault articulando tres críticas: el presentismo, el relativismo y el criptonormativismo. La más prominente para esta ocasión es la que define la obra Foucaultiana como criptonormativista, lo que tiene que ver con su negativa a proponer soluciones o alternativas positivas a las cuestiones políticas que él critica,
como la normatividad construida socialmente sobre la cual él sustenta su propia obra, negándose a recurrir a nociones como libertad y justicia. Al respecto, podría agregar que la obra pedagógica de Froebel, Montessori y Malaguzzi han tenido claras repercusiones en la transformación del espacio escolar. Hemos visto cómo la configuración del espacio influencia radicalmente el proceso educativo, de modo que las modificaciones materiales del aula y de la escuela que estos pedagogos propusieron han hecho posible la transformación de sus condiciones simbólicas. Salta a la vista que no es lo mismo estar en un jardín de infancia, en una casa de los niños o en un atelier que en una prisión, así como no es lo mismo estar con un jardinero, un profesor o un atelierista que con un policía. Por último, quisiera agregar que estas pedagogías también consiguieron modificar el modo de hacer arquitectura, mostrándonos una necesaria integración e indispensable transversalidad entre arquitectura y pedagogía, especialmente frente a los requerimientos de la sociedad de conocimiento o el y global de la que actualmente formamos parte. Bien, hasta ahí mi presentación. Les agradezco mucho por su tiempo y por su escucha. Bueno, Carolina, muchas gracias por esa intervención, muy interesante tu tema, la espacialidad del aula y sus implicaciones simbólicas. Pero nada, y lastimosamente, pues 30 minutos no es suficiente para este tipo de temas tan interesantes. Entonces, igual, sabemos que a las 5:30 vamos a tener un espacio abierto para responder preguntas y un conversatorio. La idea es que tanto los espectadores y los que están ahí conectados en este momento dejen preguntas o inquietudes en el chat, ya sea por el canal de Facebook o por YouTube, para que a las 5:30 podamos pues tener un espacio con todos los panelistas y resolver estas preguntas que abordan un poquito o que nos van a dar la posibilidad de abordar un poco más los temas que nos traen aquí a consideración. Bueno, vamos a hacer un pequeño break, ¿sí? Vamos a hacer no sé, una pausa activa, si quieren ir a la nevera a ver qué hay por ahí para comer, pues este es el momento. A las 3:30 retomamos. Vamos a seguir, tenemos dos invitados más. Lastimosamente, como les había dicho al principio, Leila Dunia de Venezuela no nos puede acompañar el día de hoy, lastimosamente, pero todavía tenemos la intervención de Franklin Aguirre y del profe Pedro Rojas, ¿sí? Para que estén ahí pendientes. Entonces a las 3:30 nos conectamos de nuevo. Thank you.